sola en esta reunión especial de oración. Qué hermoso poder hablar con Dios. Qué privilegio maravilloso, como hijas de Dios, poder alzar nuestro corazón al cielo y ponerlo delante de su presencia en cada momento, en cada tiempo. Todo el tiempo, como dice su palabra, orando sin cesar, sabiendo que Él está con nosotros y nos escucha cada mínimo pensamiento, aún desde antes de que le pidamos algo, Él ya lo sabe, así que es hermoso. Y que juntas en esta tarde podamos compartir este tiempo. Bueno, cuando G me hizo la propuesta, bueno, no soy generalmente de enseñar nada ni de hablar así, ¿no? Pero sentí el deseo de hacerlo. Y ella me dijo, bueno, tenemos la oración especial de oración, y dice, podés compartir algo, quieras compartir lo que Dios ponga en tu corazón. En el momento se me ocurrieron dos recuerdos, ¿no? Pero después dije, no vaya a ser que ya me abuse, es demasiado. Pero después me volvió a mandar otro mensaje y me pegó el último empujoncito como para que dé un testimonio. Y dije, ahí está, bueno, ahora sí, Señor, tengo que hablar de esto. Así que muy poco he compartido, tiene que ver mucho sobre la mujer que me dio la vida, mi madre. Entonces, antes de eso, quiero compartir con ustedes un versículo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, que seguramente todas lo sabemos de memoria o lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? En estas reuniones así, en donde dice, vengan a mí. Vamos a ponerlo en femenino, vengan a mí todas las que están trabajadas y cargadas, que yo las voy a hacer descansar, yo las voy a cobijar entre mis brazos, van a descansar en mí. Y hay un dicho hermoso que dice, la oración es el lugar en donde las cargas cambian de hombro. Qué hermoso. Llegar delante de la presencia del Señor y descargar todo en sus manos, en sus brazos, en su amor, que Él se haga cargo. Y bueno, ella me pidió algo de mi testimonio, y yo no puedo dar testimonio de mí si no hablo de mi origen, ¿no es cierto? Por lo menos ese es mi caso. Y porque a mi mamá la marcó algo muy grande, que ella ya partió a la presencia del Señor hace 26 años, pero ella recalcaba algo, la oración que le ayudó a ella en su peor momento. Y bueno, para comenzar a compartir, hablando un poquito, un ejemplo de descanso en el Señor y de dejar todas las cuitas en manos de Él, fue el más que me dio el ejemplo, como seguramente ustedes habrán recibido el ejemplo de sus madres, o siempre Dios pone, ¿no?, una persona en la cual uno mira cómo obra, cómo actúa, cuando uno es pequeña. Yo no nací en una familia cristiana, mi mamá fue mamá soltera, así que fue difícil la vida para ella desde pequeña, viviendo en un hogar muy conflictivo, a tal punto de que ella se casó para poder alejarse de su hogar, de su casa, ¿no? Y se casó, fue madre, tuvo a mi hermanito cuando era joven, pero hubo un problema en su vida. Ella comenzó a ser dependiente de tomar pastillas para adelgazar. Se hizo adicta. No me quiero imaginar, yo no puedo dar detalles, pero realmente me pongo, ¿no?, en su lugar y cómo sufrió ella, a tal punto que perdió todo, así como un día lo tenía todo con su esposo y su hijito, perdió todo, perdió a su esposo, la dejó, y le llevaron a su hijo, se lo sacaron, porque ella no estaba bien tampoco. Cómo trastornó su vida, su mente, su corazón, su pensamiento. Ella no era del Señor, nunca había escuchado hablar del Señor, ¿no? Y ella me decía, quedé sin nada en la calle, con lo puesto, me decía. Quedó con lo puesto en la calle de un día para otro. Trató de buscar a su hijo, pero nunca más lo vio, no, nunca más supo de él. Llegó a tal punto de ir a la casa de mi abuela, o sea, su mamá, y que vivía ahí, vos que conocés, a media cuadra, bajando en diagonal, vivía mi abuela, ahí donde viví yo también un tiempo. Y ahí fue a buscar ayuda a su mamá, y su mamá no le quiso abrir. Mi abuelita no le abrió porque le tenía miedo. O sea, también le cierra las puertas. En ese momento pensó en quitarse la vida. Miren desde dónde el Señor comienza a obrar.
y se fue a la ruta que queda a una cuadra, de ahí subiendo, pasando por la iglesia en donde nos reunimos, media cuadra está la ruta. Y allí ella pensaba, me voy a tirar debajo de un camión. Se acabó, no tenía motivos para vivir. Y dice que cuando iba caminando por la ruta, escuchó una música con un mensaje distinto que nunca había escuchado. Le llamó muchísimo la atención y se fue caminando por la orilla de la ruta, buscando de dónde venía esa música, hasta que llegó al lugar. Era una campaña evangelística que había allí. Ella no entró, pero se quedó allá afuera, perdida con su mente y su corazón, pero eso la hizo como volver a prestar atención. ¿Qué era? ¿De quién le hablaban? ¿De quién? ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Por qué le atraía tanto aquel mensaje? A tal punto en que ella, cuando el hermano que compartía la palabra invitó a que acepten a Cristo en su corazón, ella, así como estaba, se entregó al Señor. No entendía nada, solo sabía que necesitaba al Señor, del cual estaban hablando. Y le entregó su vida. Su vida no iba a ser fácil para ella a partir de ese momento, porque la adicción en ella seguía. Y aquí algo especial que tiene que ver también, porque ella algo que recalcaba, es lo que yo más recuerdo, es la oración intercesora de un grupo de hermanas misioneras de Alemania, justamente. Y ella no dejaba de hablar de esas hermanas, las hermanas alemanas, las alemanas. Y cuando contaba su testimonio también era fundamental cómo oraban esas mujeres por ella, porque la recogieron, no tenía, estaba en la calle, entonces después la llevaron hacia la iglesia. Si mal no recuerdo, era de la ruta para arriba, no me acuerdo más, hay detalles que ya me olvidé, pero allí dice que era tal la necesidad que ella tenía y las mujeres estas que la cobijaron, y dice que la rodeaban, la abrazaban, como hablaba hace rato nuestra hermana Magda, abrazaban con la oración y alrededor de ella y se daban las manos y oraban por ella. Y ella en el medio. ¿Por qué? Porque ella seguía adicta. Ella no podía dejar esas pastillas. A pesar de todo, eso no podía hacerlo. El Señor la rescató de la muerte. Estuvo tan cerca de hacerlo. Perdió su familia. Estas hermanas le dieron todo lo que tenían. Pasó el tiempo. Ella necesitaba trabajar. No tenía sustento, no tenía nadie. Y consiguió trabajo en San Pedro de Jujuy. Un dueño acá de un hotel le dio trabajo para ser encargada de un hotel. Las hermanas hasta el último la ayudaron, como que la acompañaron. Ella necesitaba abrirse un camino también, ¿no? Estando allá, ya no tenía esa influencia de las hermanas o de los hermanos que también la acompañaban, la sostenían, la contenían. Entonces se alejó del Señor. Estuvo unos años alejada del Señor. Cuando ella tuvo a mi hermanito, era joven, y los doctores le habían dicho que no iba a poder tener más hijos. Y bueno, ella quedó embarazada de mí. Ella fue madre soltera, sola. Cuando ella quedó embarazada de mí, no pudo tomar más esas pastillas. El Señor la libró de aquellas ataduras. Durante unos 7 años, bueno, yo crecí ahí con ella, se hizo cargo de mí. Cuando por ahí el dueño del hotel en el que ella trabajaba le decía que él me quería adoptar porque ella no me iba a saber cuidar. Miren ustedes, vaya que me cuidó y vaya que pudo tenerme. Ella tenía un problema en la matriz, en lo cual no le iba a dejar tener nunca más hijos, el doctor se lo dijo. Después de haber tenido, ¿no?, a su hijito primero. Se le complicó, pero cuando Dios dice sí, es sí, y sí a la vida. Estaba en sus propósitos que yo tenía que nacer. Y el ejemplo que ella me dejó, así como se lo voy contando, ella a los 7 años, yo tenía 7 años, y ella decidió volverse a Mecán.
pero estaba trabajando. Y le pidió a Dios, porque ella, a pesar de todo, ella comenzó a preocuparse por mí, por qué iba a ser de mí si a ella le pasaba algo, porque ella comenzó a engordar después de dejar las pastillas. Ella llegó a pesar 125, 130 kilos, y ella pensó, tuvo miedo, tuvo temor, se acordó del Señor y comenzó a orar para que el Señor nos traiga a Metán de vuelta. Y volvimos. El Señor nos trajo, nos corrieron de un día para otro. Quedamos en la calle, era lo que ella quería, la respuesta, y nos volvimos. Y vinimos a vivir en la casa de mi abuela, que se acuerdan, no la había aceptado, pero había mejorado un poquito la relación y estuvimos ahí. Allí fue cuando yo ya tenía hasta estos 9 años, cumplí los 9 años acá en Metán. Y me crucé a la iglesia y comencé a ir a la escuelita dominical. Y de allí comenzó a ir mi mamá, porque yo todo el tiempo era puente para ella, le contaba lo que pasaba y ella conocía a la hermana Catalina, la hermana que donó todo lo que es la iglesia, allí conoce bien. Y ellas se hicieron amigas. Y bueno, mi abuelita nos corrió de la casa porque ella era muy católica y no y se avergonzaba de que nosotros vayamos a la iglesia. Y bueno, ella era católica y como no queríamos acompañarla a la iglesia, bueno, ustedes ya entenderán por ahí. Y nos corrió de la casa. Y nos quedamos en la calle porque mi mamá le contó a doña Catalina. Y doña Catalina y con los hermanos en aquel entonces, que están todavía, muchos todavía, nos cobijaron, nos dieron 2 piecitas para que íbamos ahí, en el fondo, ahí donde hacen las colonias, donde hacemos los campamentos y todo. Allí yo, qué privilegio de no tener nada, pasé a vivir en la casa del Señor, en su casa. Crecí en esos atrios preciosos, corriendo conozco ese lugar como la palma de mi mano. Fue hermoso, ¿no? Yo le agradezco tanto al Señor, cómo hoy uno puede compartir esto y glorificar su nombre, cómo el Señor en nuestra vida. No nos abandonó nunca. Una mamá sola con su hijita. Y sin trabajo, nada. Pero el Señor nos sustentaba, porque ella era una mujer de fe. Ella entregó sus últimos 8 años de vida, 8 años y medio, que le quedaban a partir de que ya ella estábamos viviendo en la iglesia, se lo entregó al Señor. Se lo entregó al Señor. Siempre decía, me arrepiento de no haber entregado mi juventud al Señor. Se arrepentía. Pero esos 8 años fueron tan intensos, hermana, que marcaron mi vida. Y ella siempre le pedía al Señor el ministerio de la oración intercesora. El Señor se lo dio. Y yo soy testigo. Yo soy una testigo lúcida ahí. Con doña Catalina oraban las dos. ¿Cómo oraban? Fueron de las hermanas alemanas, de ese grupo maravilloso que le ayudó a estas hermanas misioneras, pasó a ser otro ejemplo para mí, ¿no? Como hija. Y crecí a partir de los 10 años allí en la casa del Señor unos años y mirando, viendo cómo ellas iban y venían ayudando a la gente y cómo oraban hermanas, horas y horas. Y mi mamá también tenía esos momentos de oración, oraba por todo el mundo, aún por aquellos que ni sabía quiénes eran, pero ya lo vio y oraba por esa persona y averiguaba el nombre. Esa persona capaz que ni la conocía, pero ella le averiguaba el nombre y oraba por la salvación de esa persona. Cuando ella falleció, el Señor siguió contestando sus oraciones. Podría estar horas contándole realmente cómo el Señor, es un milagro que hoy yo esté aquí, es un milagro de la familia que el Señor me dio, mis hijos, porque ya estaba todo. Ella había planeado todo así. Y hoy, gracias al Señor, puedo orar por mi familia, así como ella oraba por mí, que era su tesorito, su única hija. Entonces, el ejemplo para mí más maravilloso es ese, el recuerdo de mi madre orando. Y tengo su Biblia y todavía están escritas las oraciones que escribía, que elevaba al Señor por mí, por mi esposo, que luego me casé y nació Emanuelito. Y bueno, ella partió a la presencia del Señor cuando yo estaba embarazada de Anto, que también la conocen algunas hermanas. Y ella partió a la presencia del Señor ahí en ese tiempo, un 17 de diciembre de 1993. Así que
para mí el ejemplo más grande, principalmente, es el Señor. Que la gloria y la honra sean para el Señor en esta tarde. Es por eso que quería compartir este testimonio. Un pedacito más voy a compartir acá, una lectura. ¿Sí? ¿Puede ser, sí? Ella me daba ejemplo en cómo dejar las cargas en el Señor, con una fe, una confianza como un niño, así. Y yo me crié así, con esa fe y esa, como un niño. Hasta el día de hoy sigo en esa relación como una niña, como ella me enseñó. Y que es como Dios quiere, ¿no? Y uno puede descansar en el Señor. ¿Y qué produce eso? Produce paz en el alma, en el corazón. Y la vida es tan hermosa y tan distinta aún con las pruebas, ¿no? Con las dificultades. No estamos solas, el Señor contesta siempre. Y acá quiero compartir, dice el título, Paz por medio de la oración. ¿Eres una mujer que amas al Señor y lees la Biblia y oras cada día? Puede ser que haya algunos temas que te preocupan profundamente y los has puesto delante de Dios en oración, pero no has tenido ninguna respuesta. Algunas veces confías en el Señor en cuanto a lo que le pides, pero otras veces la preocupación puede contigo. A veces te despierta por la noche y te cuesta volver a dormir. Lo has dejado todo con el Señor muchas veces, pero siempre vuelve. Sucede, ¿no es cierto? Estoy segura que todas en algún momento atravesamos también por esta etapa. ¿Cómo puedes tener paz de una vez por todas y realmente confiar en que el Señor te está escuchando y que la respuesta viene en camino? Y nosotras como hijas del Señor estamos en un periodo de aprendizaje, ¿no es cierto? Yo cada día sigo aprendiendo. Somos instruidas por el Señor, somos disciplinadas también por el Señor, para que Él nos pueda conceder las llaves del cielo, abrir esas ventanas, esas puertas y derramar las bendiciones abundantes que tiene para nosotras, si pedimos con fe, confiando plenamente. Para ello es necesario que conozcamos a nuestro Padre, ¿no es cierto? Que tengamos fe en Él, que seamos obedientes, que hagamos lo que a Dios le agrada, que amemos a nuestros hermanos, hermanas, y que realmente vivamos en Dios y para Él. Vivir para Él. Las condiciones son muchas, es verdad, hay condiciones para poder, pero ¿saben por qué? Porque Dios quiere algo grande para nosotros. Por eso tenemos que reunir ciertas condiciones. Es no solo la otorgación de nuestras peticiones, sino la formación de una persona que le pueda servir como intercesora. Así, mi mamá logró ese ministerio y sé que cada una de ustedes también lo debe anhelar y yo también lo anhelo. Orar por los demás. Esta persona le promete un cheque en blanco, concediéndole la respuesta a todas sus oraciones. Veamos la promesa. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa lectura la tenemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 24. La fe y el amor tienen mucho éxito. Dios oye las oraciones de una persona amorosa. Cualquier cosa que le pide, la recibirá de Él. Esta petición que nos cuesta tanto es parte del entrenamiento de Dios para llevarnos a una maduración espiritual, en la cual todas nuestras peticiones serán contestadas para bien. Sin fe, bondad, poder, amor, sabiduría y cariño, Dios no nos puede contestar a nuestras oraciones porque nos haría daño. Eso es cuando no tenemos la fe suficiente. Cuando oramos pero sin fe, sin esa fe plena, limpia, hacia el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos lo sabemos.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios 11:6. ¿Crees que estás orando a un Dios sordo, desinteresado, arbitrario, duro, irrazonable y distante, quien por algún motivo que no logras entender no te da lo que pide? ¿Les ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? No hay gozo en una vida de oración así. Dios no te concede lo que pides porque te confirmará en tu incredulidad. Sí, incredulidad, porque no crees en un Padre amoroso que te oye. Estás pidiendo cosas que has pedido muchas veces sin tener respuesta y sigues pidiendo, pero sin ninguna convicción de que Dios te haya oído o que te vaya a conceder lo que pides. Que este no sea nuestro caso, y si lo es, que cambiemos y confiemos plenamente en Él, sin ninguna duda. Este es el estado muy lamentable de la vida de oración de muchos otros creyentes, de muchos creyentes hoy en día. Están orando sin fe y con dudas acerca de Dios. Dios no va a contestar estas oraciones porque sería premiar su incredulidad y confirmarles en sus ideas equivocadas acerca de Él y de la oración. Así no. Tengamos fe, hermanos, no dudemos, confiemos plenamente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermanas, amén. Sin fe en lo que pido, sin fe en que lo que pido es su voluntad, en que me oye y en que tengo ya lo que le pido, no tendré respuesta. Agradecer aún antes de tener la respuesta. La Biblia nos enseña lo que es la voluntad de Dios y cómo pedir según su voluntad. Significa pedir según la mente de Cristo. Qué grande esto. El Señor quiere eso, que tengamos su mente, que pensemos como Él. Y si pensamos como Él, wow, se nos abren todas las puertas, todas las ventanas. El Señor nos da las llaves para que derramen sus bendiciones en nuestra vida, su respuesta, que siempre va a ser lo mejor para cada una de nosotras. Significa, bueno, ahí está, tener la mente de Cristo por las cosas que sabemos que Dios quiere que tengamos o se hagan, ¿no es cierto? Es pedir según las promesas de Dios, como lo hizo David. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa. Haz como has dicho. Tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Él dio su palabra. Dios dio la promesa, David la creyó, y David pidió que se cumpliese. Así ora el creyente. Nuestra voluntad está unida a la suya. Es un desafío para mí y para todas sus hijas, que nuestra voluntad esté unida a la voluntad de Dios. Deseamos, así que tenemos que desear lo que Dios desea para nuestra vida. La voluntad de Dios es la conversión del impío, nuestra santificación, la edificación de la iglesia, que sus hijos se amen y que su nombre sea glorificado. Una de las normas del reino de Dios es que nos será hecho conforme a nuestra fe. ¿Se acuerdan como la mujer cananea? Esa mujer de mucha fe. Dice Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo lo que quieres. Directo al corazón, Él nos mira y nos concede, si es su voluntad. La fe es vital, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6 y 7. Querida hermana, amiga, ¿has perdido la paciencia con Dios? ¿Alguna vez hemos renegado, pero el Señor no me contesta porque estamos buscando que Él conteste nuestra voluntad quizás, ¿no es cierto? Si ya estás cansada de pedir, puede ser que el obstáculo sea la falta de fe.
En tal caso, necesitas arrepentirte de tu actitud y creer y saber que ya tienes lo que has pedido y que empieces a dar gracias al Señor por la respuesta. Ahí está. Es muy posible lo que te faltaba para poder descansar es fe en que has pedido según la voluntad de Dios. Fe en que Dios te ha oído, fe en que ya te lo ha concedido y fe en que llegará el momento perfecto, en el momento de Dios, no en nuestro tiempo, en el momento de Dios. Esta convicción te conducirá a un espíritu esperanzado y agradecido. La hija que permanece en Dios ora así. Miren qué cortito que es lo que dice, y cada una en su casa lo puede repetir también. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo se lo digo, claro que sí. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Claro. Qué hermoso, ¿no? Y en esto, hermano, descansa. En esto voy a descansar yo cada día de mi vida. Y sigamos alabando a Dios. Y se prosigue alabando a Dios, dándole gracias por haberte oído. Y ya con esto termina. Mi mamá, como les conté, nunca más vio a su hijo, pero no, yo nunca lo conocí, pero ella dejó todo esto, todo este dolor, esta angustia que sentía en el Señor. Y el Señor se hizo cargo. Y ella partió a la presencia del Señor así, llena de la paz del Señor, por haber puesto todo en sus brazos, en sus hombros y dejado que Él la guíe. Espero que este testimonio haya sido de bendición para cada una de ustedes y bueno, a descansar, a cambiar de hombro, ¿no es cierto? Nuestros pesares, nuestras cuitas, nuestras angustias, todo ponemos en las manos del Señor y Él nos da su paz. Gracias, hermanas, gracias, Gil. Gracias, Nacha, por tu testimonio precioso, la verdad, y realmente que pueda ser así también nuestra vida, descansar en el Señor y cada petición que le hagamos poder pedir con fe, realmente, ¿no? Como dice en su palabra. Y también qué importante es la oración intercesora, ¿no? Así como las hermanas alemanas, como doña Catalina, intercedieron por la vida de la mamá de Nacha y de ella, ¿no? Qué importante. Y lo pudimos experimentar nosotros también todo este año, ¿no? La oración intercesora, qué importante que es. Bueno, esta tarde también nos acompaña acá Noelia, ¿sí? Que también es de la familia, es de Colonia ella, ¿no? Aunque está un poquito lejos ahora, pero ella también sigue siendo de Colonia. Así que, pero ella, bueno, me compartió un videíto, lo tenemos grabado, su testimonio, porque, bueno, a veces los niños no nos dejan, entonces lo tenemos ya preparadito para poder escucharla bien atentamente a Noé. Así que escuchemos. Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, primero, qué gusto otra vez verlas y todo. Ya estuve compartiendo unos jueves con ustedes y aunque sea verlas así a través de la pantalla, es muy lindo, se las extraña. Extraño las reuniones de estar ahí, que estemos todas no juntas. A pesar de que este año no se pudo, que nos sigamos reuniendo así virtualmente, es una bendición. Y bueno, les grabo el videito porque probablemente yo esté en la reunión, pero ustedes saben que los chicos hacen mucho ruido, así que Giselle me pidió que comparta alguna experiencia o algún texto sobre la oración y le quería compartir dos textos muy chiquitos, ¿sí? Uno está en el Salmo 141, 1 y 2. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Sí? Y acá David está exclamando un deseo que es el que todas tenemos en realidad cuando oramos. Es lo que dice el texto 1, ¿no? Escucha mi voz cuando te invocare. ¿Sí? Uno ora con esa esperanza, con esa fe de que el Señor nos está escuchando. Y el 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿sí? Cada vez que oraba David, lo hacía con el sentir de que sea una adoración hacia el Señor y le derramaba su corazón. Nosotros vemos en los salmos que
Él les da todo, ¿sí? Si está triste le dice que está triste, si está enojado le dice que está enojado. Y yo pensaba en situaciones en las que nosotros hacemos esto, que oramos y pedimos y tenemos un motivo que nos traspasa el corazón, sí, estamos todo el tiempo pidiendo y con esa esperanza y esa ilusión de que el Señor nos escuche, ¿no? De que esa oración llegue a su presencia, de que sea como ese incienso, ese olor grato, como dice el Antiguo Testamento, en su presencia para que Él pueda obrar, ¿sí? Y muchas veces oramos así y en situaciones a veces extremas o en deseos muy profundos. ¿Y qué pasa en realidad cuando parece que el Señor no escucha esa oración? Cuando nosotros estamos orando de esa forma y en realidad no tenemos respuesta o tal vez la respuesta es negativa, ¿sí? Y esto viene a mi mente porque, bueno, cuando Giselle me dijo compartí alguna experiencia de la oración, nunca oré en mi vida tanto como en el embarazo de Joel, ¿sí? Y todos sabemos cómo se dieron las cosas, ¿sí? Que él ahora está en la presencia del Señor, ¿sí? Pero también que ya sabíamos y que si uno oraba era porque también sabía que Dios tenía el poder para revertir esa situación. Y siempre que orábamos con fe y todos los que estábamos orando, ¿sí? Porque había muchas congregaciones, ustedes también, que estaban orando por Joel y orábamos con fe porque sabíamos quién es nuestro Dios. Y sin embargo, cuando la respuesta fue negativa o no fue lo que esperábamos en realidad, surgen esas dudas del Señor estará escuchando mi oración o habré orado bien, o sea, tendré fe, ¿sí? Muchos cuando hablo de Joel me dicen, bueno, pero ahora tenés 2 hijos hermosos y tenés que pensar en ellos. Sí, yo pienso en ellos y los veo y en realidad son el motor de todos los días, pero el embarazo de Joel fue un antes y un después en mi vida espiritual, personal. Sí, el Señor me enseñó muchas cosas de mí misma que no sabía, muchas cosas de Él que yo creía que sabía, pero en realidad la experiencia no. Y muchas cosas acerca del amor fraternal y de lo que es realmente sufrir con el hermano y cómo los hermanos están cuando uno lo necesita. Y parte de lo que me enseñó de mi vida espiritual es esto acerca de la oración. Muchos pensamos, estoy orando al Señor, así como dice David, y ¿qué le dice David en el texto 1? Dice, apresúrate a mí, escucha mi voz, ¿sí? Yo te invocaré. Y él está seguro de que el Señor lo está escuchando y hasta parece que le está reclamando una respuesta. Entonces, de esa misma forma, quizás era la forma que yo oraba en esa oportunidad. Y cuando la respuesta del Señor fue negativa, fue contraria, primero aprendí sobre la soberanía del Señor, ¿sí? Pero ese sería un tema largo para tratar en otro encuentro. Pero sobre la oración entendí, y después de reclamar, ¿no? O pensarlo mucho, porque lo que primero que a uno se le cruza por la mente es, bueno, entonces esas oraciones no fueron escuchadas, ¿no? Cuando no pasan. Y entonces recordé el texto, que en realidad es el que quiero dejar, el que quiero que nos quede, que también es conocido y que está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, que dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sí? Volvamos a leer. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y este texto es
revelador, pero también es un bálsamo para esos momentos, ¿no? Donde uno dice, el Señor está escuchando mi oración, lo que llore en realidad sirvió. Y sí, porque acá dice que los ángeles tenían las copas llenas de incienso, que son nuestras oraciones. Nuestras oraciones siempre están en la presencia del Señor. Él no olvida ninguna, ni siquiera esas triviales que quizás hacemos todos los días de que, Señor, que este bizcochuelo me salga bien. No sé si ustedes lo hacen, pero a veces yo lo hago. Todas esas oraciones están en su presencia. Y aún esas que hicimos con todo el corazón y no obtuvimos la respuesta que quisimos, pero Él las escuchó. Y sabemos que lo que tuvimos fue lo que en realidad nos bendijo, ¿sí? Ahí cuando en Romanos dice todas las cosas les ayudan a bien, no quiere decir que todo le va a ir bien toda la vida, sino que todo lo que pase va a redundar para un bien, ¿sí? Y así es, bueno, así fue en esa situación conmigo, y quiero que a todos nos quede presente que por más que nosotros estemos orando profundamente y todo el día por un motivo y el Señor no nos dé la respuesta inmediata o no nos dé respuesta, porque tal vez la respuesta tarda muchos años. Hay testimonios de personas que oraban por una persona y la persona que oraba falleció y la respuesta estuvo después, ¿sí? Y lo hemos escuchado muchas veces. Que esa respuesta no llegue o que sea contraria a lo que deseamos, esas oraciones sí están en la presencia del Señor. Porque es algo que Satanás pone en nuestra cabeza, el decir, el Señor no me está escuchando, o esto lo hice sin fe, entonces por eso el Señor no oyó. Y el Señor nos oye, y no solo nos oye, sino que tiene presente, ¿sí?, todo lo que le pedimos. Entonces hoy, que es reunión de oración, tratemos de orar con ese sentir y con ese conocimiento de que todo lo que estamos pidiendo va a llegar a la presencia del Señor, y que Él los va a tener y que Él va a obrar conforme a su voluntad y que es lo mejor para nosotros, porque creo que esa es la parte que más nos cuesta, el saber que su voluntad es la mejor para nosotros y no la nuestra. Así que bueno, espero que este compartir les haya servido, les sea de bendición, y me gustó compartir con ustedes otra vez y abrir mi corazón con ustedes, porque son mi familia, ya lo saben, y ahora estamos lejos y se las extraña mucho. Así que un abrazo para todas, las quiero mucho. Gracias, Noé, también por tu compartir. Y realmente es así, ¿no? Siempre tenemos que orar confiando en el Señor y esperando en su voluntad, sabiendo, como decía Noé, ¿no?, que si viene de Él, todo lo que venga del Señor va a ser lo mejor para nosotros, porque Él quiere nuestro bien, es así. Pero que cada oración que leemos al Señor la podamos hacer confiadas, ¿sí? Confiadas en el Señor y saber que están en su presencia. Gracias, Noé. Y bueno, para cerrar este tiempo, también está Karina, que siempre nos acompaña en las reuniones también, Karina Videla, de la Iglesia de Caguazú, y también tiene para compartirnos un testimonio. Así que escuchémoslas también atentamente. Que el Señor te bendiga, Karina. Gracias. Bueno, disculpen que a veces tenía que apagar la pantalla porque la verdad que estuvo muy bien la hermana que grabó previsora, ¿no? Yo a cada rato estoy contestando, que me preguntan una cosa, la otra, y le digo, no me llamen más, que todavía no terminé. Así que bueno, con la ayuda de Dios vamos a seguir con este tema que es tan enriquecedor, y cómo nos nutrimos de los testimonios también que dieron nuestras dos hermanas. Yo la escuchaba atentamente y cuánto nos parecemos en esto, ¿no? Yo por lo menos fui sacando de cada una cositas que bueno, que las he vivido, porque en realidad somos así, ¿no? Muchos compartimos estas ideas porque el Señor obra en sus hijos de la misma manera, cómo nos trata, cómo nos mima, cómo nos ama. Y de orar, cuando nosotros hablamos, la primera hermana hablaba de que la mamá le enseñó como a un niñito, ¿no?, a orar como los chicos, así que van directo
al grano, ¿no? Cuando oran, tienen que orar así, sencillo, de forma sencilla, porque cuando le queremos explicar a ellos, vamos a orar, y ellos les explicamos al principio, ustedes saben lo que es orar, y lo primero que le decimos como forma sencilla que orar es hablar con Dios, porque en realidad no le vamos a dar tanta vuelta a qué lo que es orar, es hablar con Dios, es buscar la prioridad en mi vida, ¿sí? De relacionarme, de cultivar mi relación con Dios. El orar es una de las mejores maneras de crecer en nuestro andar diario. Cuanto más me relaciono con Dios, cuanto más hablo, más le conozco y más puedo no errarle al blanco, ¿no es cierto? Porque conozco la voluntad de Dios, lo que quiere para mi vida, estoy en una dependencia. Sí, el Señor Jesús le habló a sus discípulos y también les enseñó a orar. Allá en Mateo 6, del 5 al 8, no lo busquen, pero el Señor Jesús se encarga de decirle cómo había que orar, ¿sí? Y justamente hoy ven de fondo mi habitación, ¿no es cierto? Dice en Mateo 6:5, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos adoraban orar de pie en las esquinas para ser visto, pero dice, tú entra en tu aposento, en tu cuarto, en lo secreto. Esta intimidad que tengo que tener con Dios, cada vez que voy a relacionarme con Dios, a mí me cuesta mucho por el hecho de tener hijos todavía que dependen, hasta a veces me preguntan, ¿puedo comer fruta de la heladera? Están, gracias a Dios que son respetuosos y preguntan, porque no saben si es para una comida lo que hay en la heladera, pero a veces cuesta esto de apartarnos, porque estamos en la misma casa, pero Dios busca este momento que tengamos de intimidad. Yo por lo general en esto es como que estoy fallando, pero me considero de que tengo una charla continua con Dios. Recién hablaba la hermana de que decía oraba a Dios por el bizcochuelo, y yo no lo veo tan absurdo porque yo cuando salgo a la calle voy con mi dinero en la mano y digo, Señor, con esto tengo que comprar esto y lo otro, Señor, que me alcance. Y si se lo pido es porque realmente salgo con un dinero y sé que a veces se compra la mitad de lo que uno piensa, ¿no? Pero cuando uno le pone todo al Señor, ¿sí? Cuando le presenta todo, las necesidades no son menos importantes porque por ahí estoy hablando, me acuerdo una vez un hermano que vino a hablar a Caguazú y hablaba de que nosotras debemos orar antes de salir a comprar ropa. Y yo decía, orar antes de salir a comprar ropa. Y sí, porque el Señor nos va a cuidar en todos los detalles. No pensemos que solamente va a atender nuestras oraciones importantes, porque para Dios todo es importante. Él tiene cuidado de nosotras. Entonces ahí el Señor Jesús, bueno, es cuando les enseña de que debemos orar en lo secreto y dice lo que no se debe hacer, usar palabrerías, dice, como hacen los gentiles. El chico cuando viene y quiere algo dice, mamá, necesito un par de zapatillas, mamá, necesito que me compres una pelota nueva porque esta está rota. Y a veces nosotros damos vuelta para decirle al Señor lo que queremos, si Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si sabemos nosotros como padre, ¿no es cierto?, cuando vienen nuestros hijos a pedir, cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto?, que va a conocer lo que necesitamos y nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Ahora, hace poco estábamos en un Zoom de unos, tenemos un grupo de hermanos que hay unos matrimonios que no eran creyentes, pero sí mandaban a sus hijos a la escuela bíblica, pero virtual, por Zoom. Y ellos tenían el deseo de escuchar la palabra de Dios. Entonces, hacemos todos los jueves a la noche un Zoom. Y bueno, hace poquito se convirtió el último matrimonio, ya se convirtió uno hace como 3 meses y hace un mes más o menos se convirtió otro. Y hablábamos de la seguridad de la salvación y hablamos también de la oración. Si Dios escucha todas las oraciones. Y un matrimonio, el hombre decía que él había orado cuando todavía no conocía al Señor para que Dios sanara a su papá, que le había agarrado un infarto allá en Paraguay. Y dice que él le había prometido ir caminando a Luján. Esto lo habrán escuchado un montón de veces, ¿no es cierto? De que gente que promete a Dios y le cumple, ¿no? Como teniéndolo a Dios como una máquina expendedora. Señor, mira, si vos me haces esto, yo hago tal cosa, ¿sí? Ponemos una fichita ahí, le decimos, Dios, quiero esto, y yo voy y te agradezco.
la mayoría de la gente, lo que me llama la atención, que son más la gente que va a agradecer que a pedir. Pero Dios no necesita esos sacrificios. Pero acá la pregunta que le hacíamos era esto: ¿Dios contesta a todas las oraciones o contesta a las oraciones de los creyentes? Eso lo vamos a ver en un ratito. Dice, para tener un pantallazo, ¿no? En el Antiguo Testamento, dice, si se humillare mi pueblo, segunda Crónica 7:14, no lo busquen porque yo lo tengo acá anotado. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjense, si se humillare, porque ahí no estaba el Espíritu Santo morando permanentemente en los corazones. Sabemos que este pueblo era duro de servir, que era un pueblo que continuamente estaba dudando del poder de Dios, ¿sí? Estaba Moisés como líder. El Señor, Dios le dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Para buscar el rostro hay que acercarse, ¿sí? Nadie puede mirar un rostro de lejos. Dice, buscar en mi rostro, esto nos habla de un acercamiento, y se convirtieren, fíjense, se convirtieren de sus malos caminos. Acá hay una condición sine qua non. Si yo no me convierto de mi mal camino, entonces dice el versículo, dice, si se convirtieren, entonces, como condición, si hiciste todo lo anterior, ¿sí? Si lo invocaste, o sea, lo llamaste, si oraste, si buscaste su rostro, o sea que te acercaste, si te convertiste de tus malos caminos, dicen Dios, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense, ¿no? Las condiciones que Dios pone. Creo que una hermana también lo dijo, ¿no? Dios no es que es el que da así por dar. Él busca las condiciones. Fíjense lo que dice en el Salmo 145, 18 y 19. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Entonces, si yo oro, como decía una hermana, dice, si yo le pido, él me va a escuchar. Pero sigue diciendo, a todos los que invocaren de veras. Hay mucha gente que pide a Dios, ¿sí? Pero realmente no le invoca de veras, porque realmente está pidiéndole en una ocasión especial, pero nunca se va a acordar de Dios, nunca va a saber lo que Dios quiere para su vida, ¿sí? Y nunca va a vivir una vida como Dios pide que sea. Dice así, lo termino de decir, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de quienes, de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El mundo no le teme a Dios, si no, no pasarían todas estas cosas que estamos viendo, aberraciones terribles, las cosas que vemos. El mundo no le teme. Si le temiera, ¿de cuántas cosas nos libraría, no es cierto? Y todo esto para ver que en el Antiguo Testamento, aunque no estaba el Espíritu Santo, Dios se acercaba, trataba de acercarse al hombre, pero siempre que el hombre se acercara, lo invocara, creyera que le hay, ¿sí? Bueno, siempre por la fe en Dios. Después dice Proverbio 15:29, dice, Jehová está lejos de los impíos. Pero, cuando dice un pero, es una contrapartida. Dice primero, está lejos de los impíos, pero él oye la oración del justo. Fíjense, Dios oye la oración del justo y del impío no la oye. ¿Sí? Y después termina en el Nuevo Testamento, que la hermana lo dijo, ¿sí? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿De quién es? De los justos. Y vuelve a decir otro pero el rostro. Fíjense que al principio dice los ojos del Señor. Qué maravilloso que el Señor ponga los ojos en nosotros, la mirada, ¿sí? Que Dios nos mira. No es lo mismo mirar así en general que acercarse y que sus ojos estén puestos sobre cada una de nosotras. Dice que Él pone sus ojos sobre los justos, ¿sí? Y está atento su oído, dice, a sus oraciones. Pero, dice, el rostro del Señor ya no son sus ojos no están puestos sobre los que no son los justos, dice, pero su rostro está contra los que hacen mal. Eso es 1 Pedro 3:12. Y esta es la confianza que tenemos, también lo dijo la hermana, creo, este texto, ¿no? Dice que si pedimos alguna cosa, pero acá hay una condición, y yo lo subrayé, dice, esta condición es
también, tiene que estar siempre. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Por eso no tengamos temor a veces de qué es lo que voy a pedir y esto me parece que no lo voy a molestar a Dios por esta inquietud que tengo, por esta necesidad que realmente la puede suplir mi hermano, mi amigo, mi esposo. No, todo lo que pidamos se lo tenemos que pedir a Él, sabiendo que para Él todo es importante. Y sabemos que todo lo que le pidamos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto está en 1 Juan 5, 14 y 15, pero conforme a su voluntad. Yo le traigo todos estos textos porque cuando cuente mi testimonio le voy a decir que para mí fue un antes y un después en la oración, a raíz de este testimonio que le voy a contar luego. Entonces, ¿a quiénes escucha? A los justos. ¿Todos tienen necesidad de orar? Sí, todos tenemos necesidad. Con esta cuarentena parece que nos ha motivado mucho más a acercarnos a Dios, incluso la gente. Recién hablaba de las oraciones intercesoras, ¿no es cierto? Y cuánto hay de gente que no se acercaba a Dios y vienen a nosotros porque saben que íbamos a la iglesia, ahora no nos congregamos, pero estamos igual en comunión, pero nos vienen a pedir oración, ¿sí? Hay gente que le pide a Dios cosas y cree ser escuchadas. Dios es omnisciente. La hermana, cuando empezaba la reunión, hablaba de la soberanía de Dios, ¿no? De que Dios en su soberanía a veces hace cosas que por ahí no las comprendemos. Pero, ¿Dios escucha? Sí, obviamente porque Dios es omnisciente. Él conoce todo. Dice Salmo 65:2, dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. O sea, Él escucha, pero no significa que Él va a actuar de la misma manera con el cristiano a el que no es cristiano. Vamos a ver una oración contestada. Me llamó muchísimo la atención y más, tal vez tengan algún caso parecido, ¿sí? Cuando les lea esto se van a dar cuenta por qué lo digo. Dice en 2 Reyes capítulo 20, hablando de la enfermedad de Ezequías. Dice, en aquellos días, capítulo 20 de 2 Reyes, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué terrible, ¿no es cierto? Esto que le dice el profeta. Entonces, él volvió su rostro, o sea, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria, dice, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Después, bueno, en el versículo 8 le pregunta a Ezequías, ¿cómo me daré cuenta de esta señal? Y le habla de las sombras, dice, si la sombra que cae va a retroceder 10 centímetros o subirá 10 centímetros. Y dice, bueno, esto es fácil, le dice. Entonces el profeta Isaías dice, clamó a Jehová en el 11 y dice, y en el 10, perdón, dice, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados, ¿sí? Para atrás nunca vuelve la sombra, siempre la sombra va avanzando a medida que el sol declina. Entonces, cuando le contesta esto, dice el profeta Isaías, clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los 10 grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Fíjense en esta oración inmediata que hace Ezequías, se entera de que estaba enfermo de muerte, y el profeta Isaías le viene a decir, ordena tu casa, poné las cosas en regla, porque mira, vas a morir, dijo Jehová. Palabra de Jehová. Y él lloró y oró y le presentó su corazón. No la tuvo con vueltas. Realmente se desahogó, abrió su corazón y allí le demuestra que él quería seguir viviendo. Y Jehová dice que lo escuchó.
lo escuchó y volvió atrás eso que le había mandado a decir. Ahora tenemos otra oración, una oración intercesora. Recién la hermana decía cuánto tenemos que interceder, ¿no es cierto? Interceder por los que piden oración, ¿sí? Que quieren que oremos, por nuestros hermanos, por los que están pasando por problemas graves, ¿sí? A veces es bueno que nosotros no miremos solamente lo que nos pasa a nosotros, sino que podamos mirar lo que le pasa al otro también. En Éxodo, este pasaje de Éxodo es cuando Moisés, ¿sí? Moisés está con su pueblo, ¿sí? Un pueblo que era rebelde, de todo se quejaba. ¿Cuántas veces nos pasa esto de que a veces tomamos más tiempo en quejarnos de acercarnos a Dios? Y este pueblo hacía esto. Fíjense lo que dice en el versículo 24 y 25 de Éxodo capítulo 15. Entonces el pueblo murmuró, ¿sí? Porque me sacaste de acá, de Egipto, ahora dice estoy pasando hambre, ahora paso sed, el agua no se puede tomar, y estaba así, ¿no es cierto? Entonces murmuraron contra Moisés. Imagínense Moisés, teniendo que lidiar con tantos que se venían a quejar a él solo. Entonces dice así, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó, dice, en las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó, ¿sí? Moisés era el gran intercesor. A veces el pueblo, la mayoría de las veces, le daba la espalda a Dios, pero después cuando quería reclamar, reclamaba, ¿sí? Cuando le damos la espalda a Dios, dejamos de mirarlo a Él, ¿sí? Caemos en pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos perdiendo esa dependencia, esa fe en Dios, en que si Él me sacó de ese lugar, es porque no me va a dar algo peor. Pero a veces ese periodo de transición que tenemos que pasar, ¿sí? Sabemos que Dios no nos va a abandonar, ¿sí? ¿Y cuántas cosas hizo Dios en el medio del desierto para mostrarle que Él estaba con ellos? ¿Sí? A veces el pecado nos pone, cuando no queremos reconocer que Dios viene con nosotros, nos pone en una zona de riesgo. ¿Y pasamos peligros? Sí, obviamente. ¿Pero por qué? Porque somos así, de que queremos hacer a nuestra manera. Dice Dios que si nos volvemos a Él, si confesamos su nombre, esto nos habla de reconocerle como Señor en todos mis caminos, que si oramos, si le rogamos, si le suplicamos, ¿qué hará Él? Él oirá mi oración, Él me perdonará y Él me volverá a la tierra, ¿sí? A ese lugar, me va a restablecer esa relación que tenía al principio, me va a volver a poner en el camino en el que Él quiere que yo esté. Ahora, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo vamos llevando nuestra vida con respecto a Dios? Nosotros tenemos que tener una vida según el Espíritu. Vivimos, si es que el Espíritu mora en nosotros, como dice Romanos 8:9, ¿no es cierto? Vivimos según el Espíritu, ¿sí? Por eso el mundo a veces ora y su oración llega al techo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿sí? Aparte dice también Romanos 8:8, que anda según los deseos de la carne, porque el mundo anda según los deseos de la carne, como dice Romanos 8:7, dice que no le puede agradar a Dios, no le agrada a Dios. Y dice, el que no tiene el Espíritu Santo tampoco es de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a quién escucha Dios? Romanos 8:26 y 27. Para terminar, vamos a leer Romanos 8, 26 y 27. Y después sí les voy a comentar el testimonio, ¿sí? Que a mí, por lo menos me marcó, y creo que marcó también a mi familia porque esto cambió y se notó. Romanos 8, 26 y 27 dice así. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, esto es Dios, el cual dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso a veces cuando alguien dice, Dios me escuchó, alguien que no es del Señor, ¿cómo puede Dios escuchar
si el intermediario, ¿sí? El que intercede en la oración es el Espíritu Santo. No hay manera de que lo escuche de esta manera, ¿no? Como decir, escucho y tomo atención y presto oído. Obviamente que en la soberanía de Dios, si Dios quiere, puede hacer las cosas, porque Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Pero hay algo que nos diferencia, y gracias a Dios que existe el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, que dice que intercede. ¿Sabemos pedir? No, realmente no sabemos pedir. Todavía le digo al Señor, Señor, ayúdame a pedir lo correcto, a pedir bien, porque a veces me equivoco. Pero qué lindo es tener una dependencia, sabiendo que si le pido, y si Él hace su voluntad, me garantizo 100% de que lo que estoy pidiendo va a ser para mi bien. Aunque no lo entendamos, porque a veces nos cuesta pensar, ¿sí? De que lo que Dios me está dando es para mi bien. Entonces, el Espíritu está dentro mío y yo no sé pedir, pero Él intercede, Él sabe pedir como conviene, ¿sí? Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Y el que escudriña los corazones, tu corazón, mi corazón, que es Dios, dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Que conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por quién? Por los santos. Así que, hermana, las motivo a que sigamos orando por todas las situaciones, por las personas que vengan a nuestra memoria, por nuestros hermanos en la fe, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a pedir como conviene, ¿sí? A pedir como conviene. No dejes de orar, ¿sí? Todas tus oraciones son escuchadas, ¿sí? Aunque creas que son imposibles, como la de Ezequías. Fíjense en Ezequías, el mismo Dios le dijo que su enfermedad era de muerte. Así que para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de imposibles, ¿sí? Si no vamos a Él, ¿a quién vamos a ir? Las invito a que fortalezcan su relación con Dios, ¿sí? Que fortalezcan esta relación a través de la oración. No hay manera de tener una buena relación si yo no me comunico diariamente con Dios, si yo no camino con Él. Ahora le quería comentar lo que me había pasado a mí. No es parecido, pero tiene que ver con un hijo. Yo en mi tercer embarazo pasé casi los 9 meses en cama, ¿sí? Tenía un acretismo. El acretismo es la placenta previa. Yo tuve 2 embarazos con cesárea, y cuando quedé embarazada por tercera vez, la pediatra me dice, ay, Cari, me dice, lo que no quería, me dice. Y le digo, ¿qué es lo que no querías? Ay, dice que quedaras de nuevo embarazada. Y yo decía, bueno, tampoco tengo 7 hijos como para decir 2, para mí no era mucho, el tercero. Y dije, bueno, ¿por qué? No, pero eran 2 cesáreas. Claro, el problema era que mis 2 cesáreas habían sido con placenta previa. Y la placenta, al ser previa, estaba abajo y se alimentaba de las cicatrices de mis dos otras cesáreas. ¿Y qué hacía? Es alimentarse, se retroalimentaba y no le alimentaba al feto en ese momento, al embrión. Llega un punto de que ella me dice, mira, si esto se rompe como es lo que yo pienso que va a pasar, dice, vamos a tener que sacarte el bebé. Imagínense para una mamá que le digan que le van a sacar el bebé. Obviamente que yo dije, no, si hay que elegir, elijo yo, y yo quiero que mi bebé nazca. Claro, mi marido, mis hijos, todo esto sabía, una angustia en toda la familia. Obviamente que un padre va a decir, no, tenés 2 hijas más, estoy yo. Es una situación horrible, de la cual yo quería que el Señor me sacara esa decisión, pero yo sabía que tampoco me iban a dejar decidir a mí. Pero bueno, y los profesionales, yo sé para quién tiran. Siempre que hay un embarazo en riesgo, se prioriza a la mamá. Pero bueno, yo no quería que pasara esto. Pero al punto que voy es que cuando me dicen que tengo que hacer reposo y que vamos a llegar a término lo más que se pueda, pero cuando vemos que ya no lo está alimentando poco y nada, vamos a tener que hacer la cesárea, ya casi ni oxígeno le estaba pasando, llegamos a la semana límite que se podía hacer esa cesárea y que había muchas probabilidades de que fuera con éxito. Bueno, se la resumo un poquito. Nace Victoria,
Y como a mí nunca me hicieron la translucencia nucal porque sabía que tenía un acretismo y iba a dar mal, nace con síndrome de Down. Entonces yo dije, ¿pero qué pasó? Dije, oré todo mi embarazo. Me aferré a ese texto que decía, si todo lo que pidieres al Padre, dice, Él lo dará. Yo lo único que le pedí que saliera todo bien. Y para mí, era como que algo había fallado, como que Dios no había escuchado, la hermana lo había dicho, parece que nunca me escuchó lo que le dije. Estuve casi 9 meses y no me escuchó. Yo lo que quería era que saliera todo bien. No era que había salido mal, no estaba en mis planes tener una nena con síndrome de Down. No tenía nadie cerca como para decir, bueno, conozco tal familia que tiene un hijo, sé cómo se maneja, sé que ellos se expresan bien y que se desarrollan y que pueden hacer un montón de cosas. Yo tenía una limitación en mi cabeza, una confusión, y me había puesto mal. Cuando me dicen que tenía una nena especial, yo en ese momento no lo entiendo y le digo, sí, todos mis hijos son especiales. Tengo 2 hijas especiales. Y habrá dicho, ay, la flauta, habrán dicho, pobre madre, es la tercera. Pero yo lo decía porque mis hijas son especiales. Para una madre, un hijo siempre es especial. Entonces después, cuando me llevan a la habitación, empiezo a caer de lo que me estaban diciendo. Y bueno, le dijeron, mira, clínicamente, digamos, con el ojo clínico decimos que tiene Down, pero vamos a hacer un análisis y eso va a tardar unos días. Entonces, mi esposo me dice, oremos para que dé negativo. Y ahí es cuando yo, esto es lo que les quiero decir, me había negado a orar. Le dije, no, yo no voy a orar. Y me dice, ¿por qué no vas a orar? Y no, porque yo lloré 9 meses y el Señor es como que hizo lo que tenía que hacer. Bueno, que siga haciendo lo que tiene que hacer. Fíjense, yo era como que yo había orado, pero yo estaba pensando, digo, bueno, Dios, yo quiero que hagas esto. Le había puesto las condiciones yo a Dios. Quiero que salga así, todo bien, como yo estoy pensando. Y como no salió todo como yo había pensado, me había negado a orar. Y mi esposo, y tenés que orar, y no voy a orar, y tenemos que orar, y no voy a orar. Entonces me dijo algo que la verdad que me mató lo que me dijo, porque me dice, el Señor Jesús estaba en la cruz y le dijo al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esa copa. Él sabía que no la iba a pasar, pero sin embargo le pidió porque era lo que tenía en su corazón. Y dice, yo te pido que vos ores, porque es lo que queremos. Y realmente es así, aunque pensemos que es algo que Dios no lo va a dar. Oremos y pidamos lo que quiere nuestro corazón, ¿sí? Y a partir de ahí, nunca más hice eso, de negarme a orar, pero no porque estaba enojada con Dios, porque no estaba enojada con Él, pero dije, bueno, si Dios actúa así, que siga actuando en mi vida y me vaya dando las cosas que Él quiere, pero yo como que me había sentido, no sé si defraudada, es como que no me había sentido escuchada. Y bueno, por ahí en tu vida pasaste por una situación no como esta, pero por ahí sentiste que Dios te dio algo que vos dijiste blanco y Dios te dio negro. Pero no pienses que Dios no está pensando en vos. Y no me costó mucho, en poco tiempo me di cuenta y dije, no quiero que me la cambien por nada del mundo a mi hija. Realmente me di cuenta que Victoria cuando llegó a nuestras vidas fueron más las bendiciones, cambió mucho la relación en la familia, las prioridades que teníamos, empezamos a ver las cosas de otra manera, no porque estábamos alejados de Dios, sino que porque a veces uno se hacía problemas por cosas pequeñas y hacía un mundo de donde no había. Y realmente empecé a valorar las cosas de otra manera, a ver el sufrimiento de otro y no tanto mirar qué es lo que me estaba pasando a mí y detenerme en eso y pedirle solo a Dios por eso. Entonces me di cuenta de que Dios había mandado a Vicky con un propósito. De hecho, la familia nos miraba, obviamente que no miró esta conversación, pero nos decía, yo no entiendo cómo ustedes siguen agradeciendo a Dios. Y le decíamos, pero ¿por qué decís eso si es nuestra hija, no es que está enferma? Gracias a Dios hasta había nacido sin cardiopatía, no había necesitado respirador, nació con 1,9 kg y no necesitó respirador, que los médicos decían, la verdad que es asombroso cómo sola se pudo ella misma oxigenar. Y fue de testimonio para mi familia, y me di cuenta de que Dios había hecho
esto en mi vida porque era para mi bien y para el bien de muchos que miraron cómo nos comportamos a través de esto que el Señor nos había dado. Era una responsabilidad enorme poderles hablar y decirle que Dios en sus planes y en su soberanía sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿no es cierto? Bueno, no me quiero extender mucho porque la reunión se hizo muy larga, ¿no es cierto? Bueno, Giselle, espero haber cumplido la expectativa. Sí, sí, hermoso, Karina, muchas gracias. Y bueno, se hizo un poquito extensa hoy, pero la verdad que muy enriquecedora poder ver cómo el Señor obra en cada una de nuestras vidas. Es emocionante, ¿no? Ver la mano del Señor y saber que sus propósitos van más allá. Van más allá, o sea, como dice su palabra en Isaías, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿sí? Ni sus caminos nuestros caminos, y es así. El Señor ya tiene preparado para nosotras cosas maravillosas, que quizás en este momento no lo comprendamos, no lo entendamos, pero tenemos que seguir orando, como decía Nachita hoy, ¿no? Que a veces quizás nos llegamos a morir sin ver el resultado de nuestras oraciones, pero el Señor igualmente va a actuar a su tiempo, como Él lo disponga, ¿sí? Porque así es su voluntad. Así que muchas gracias, Karina, gracias, Noelia. Nachita se tuvo que retirar antes porque tenía otros compromisos, pero le damos gracias a cada una de las hermanas por haber estado y por haber acompañado en esta tarde tan hermosa y que pudimos escuchar la voz de Dios también a través de cada uno de los testimonios. Que el Señor las bendiga, hermanas. Vamos a terminar con una oración y le quiero pedir a María del Carmen si puede cerrar con una oración. Bueno, antes de orar, les comento los avisos para estas semanas que nos quedan las reuniones. Hoy 20 horas tenemos la predicación del Evangelio y el domingo, bueno, la Cena del Señor, los que participan presencialmente a las 10 de la mañana, no sé si va a haber 2 turnos, no estoy, no recuerdo bien cómo va a ser este domingo, pero bueno, igualmente se siguen 18 horas por Zoom y 19:30 la predicación del Evangelio. Así que, Mari, si podés terminar con una oración. Perdón, Mari. Mari está muteada. Perdón, tenés silenciado el micrófono. Ahí está. Ah, perdón, no me había dado cuenta que estaba silenciado. Ahora sí. Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde por haber podido compartir por este medio con las hermanas esta reunión, Señor, en reunión femenina que es tan beneficiosa para cada una de nosotras, Señor. Te pido que bendiga a las hermanas que han dado los testimonios en el día de hoy y que verdaderamente podamos confiar siempre